Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saludo su amigo Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a una más de nuestras entrevistas por esta vía digital, por Zoom, de los jueves, las entrevistas de Foro Jurídico que hemos venido pues transmitiendo, realizando desde prácticamente cuando empezó la pandemia, cuando nos sacaron por cuestiones de salud pública, de las cabinas de Radio Red, donde teníamos nuestro programa semanal, y ahora, bueno, lo hemos venido haciendo por esta vía. Así es que me da mucho gusto recibir a todos nuestros amigos que nos acompañan desde diferentes partes del país. Ya estamos viendo que se nos conectan nuestros amigos que lo hacen con frecuencia, cosa que les agradecemos su confianza, de Puebla, de Michoacán, del Estado de México, desde luego, en el Distrito Federal. Y bueno, vamos viendo en la medida que se van sumando, de que otros lados se nos van conectando también. Ya el doctor Alfredo Alfaro, pues ya está aquí levantando lista de presente desde Guadalajara, Jalisco. Gracias, bienvenidos. Y bueno, pues además de darles la bienvenida a todos nuestros amigos y amigas que se conectan con nosotros frecuentemente, pues también les damos la bienvenida a todas las personas que están siguiéndonos y que nos van a venir siguiendo a través de Facebook Live. Bien, pues prácticamente estamos ya, Roberto César Camacho de Puebla, gracias por conectarte, Roberto. Y bueno, pues vamos a cerrar el año 2021 con una entrevista de lujo, con una entrevista sobre un tema que verdaderamente pues a todos nos preocupa, es de mucha actualidad, pero es también de mucha preocupación. Hoy vamos a hablar sobre el cambio climático y derecho. Vamos a enfocarlo en el ámbito jurídico más allá del ámbito pues, humano que tanto nos preocupa. Y para ello, pues le hemos pedido y le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación al doctor Braulio Mario Guerra Urbiola, quien es un experto en la materia, quien tiene un libro en la materia, quien hizo su tesis de doctor en Derecho sobre este tema, sobre Derecho y Cambio Climático, y que ya tiene este material publicado y es un referente no solamente a nivel nacional, sino internacional para, pues para este tema. Así es que, bueno, pues vamos a entrar, seguramente hoy aprenderemos todos de Braulio Guerra, porque es un tema que aunque lo tenemos siempre en la punta de la lengua, que nos preocupa a todos, pues es un tema que en realidad es muy técnico y que poco conocemos. Así es que me da mucho gusto darle la bienvenida aquí a nuestro programa a Braulio Guerra Uriola, ahora magistrado. Braulio Guerra, bienvenido Braulio, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí con el auditorio de Foro Jurídico. Muchas gracias, doctor Elías Huerta. Muy agradecido por esta consideración, por esta invitación que nos realizan a todas y todos que nos escuchan esta tarde decembrina. Es un honor y un privilegio estar en Foro Jurídico y poder charlar de un tema que sin duda pareciera un común denominador de nuestros tiempos, pero al mismo tiempo con una imperiosa necesidad de profundizar más en él, de adentrarnos más y conocer de cómo podemos asociar la ciencia jurídica, la ciencia del derecho, con los aspectos que hoy aquejan a la humanidad en materia global, como es esta afección del combate y la prevención al cambio climático. Bien, pues ya también aquí le damos la bienvenida a tu paisano Eduardo Aguilar, que está entrando con nosotros desde Querétaro. Muchas gracias por estar acompañándonos. Y bueno, pues déjenme decirle que nuestro invitado de esta noche, Braulio Guerra, pues es licenciado, maestro y doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Él prácticamente ha desarrollado su vida profesional en Querétaro, pero bueno, tiene una trayectoria muy amplia en el servicio público,
además de ser un destacado profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Él pues se ha dedicado al ejercicio libre de la profesión de abogado, pero ha sido diputado local, presidente del Congreso de Querétaro, ha sido diputado federal y asesor en muchas cuestiones, y ahora pues es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Y bueno, pero es un especialista en estos temas, como les decía, tiene este importante libro titulado Derecho y Cambio Climático, que fue prologado nada más y nada menos por don Mario Molina, que paz descanse, hace poco se nos adelantó, que uno de los pocos premios Nobel que hemos tenido los mexicanos, premio Nobel de Química, y Braulio pues tuvo la oportunidad no solamente de que le prologara este importante libro, sino que además pues, convivió, trabajó con él, compartió desde la perspectiva jurídica las experiencias con este talentoso mexicano pues, de mucha actualidad. Así es que, Braulio, te agradezco mucho. Quisiera iniciar pues haciéndote una pregunta. Bueno, platícanos para los que no sabemos. A veces eh, pensamos que hablar de calentamiento global y de cambio climático es un sinónimo, pero parece que hay una diferencia. Dinos, ¿qué es cuál sería la diferencia entre estos dos conceptos, si la hay, y qué podemos entender por uno y por otro? Adelante, bienvenido. Sí, muchas gracias. Efectivamente, doctor, y a todos y todas que nos escuchan, decidí en el transcurso del camino del doctorado transitar ante la ausencia de bibliografía, de datos, de referencias concretas, a trabajar en materia de cambio climático precisamente para entender primero desde una perspectiva científica este fenómeno que se diferencia efectivamente de algunas otras cuestiones que navegan en el mundo del aspecto del medio ambiente. Es decir, aquí se pregunta, ¿hay diferencia entre el cambio climático con el calentamiento global? Bueno, el calentamiento global es una consecuencia de que el clima cambie, es decir, el cambio climático implica una modificación de las estructuras atmosféricas que componen al planeta Tierra y que en función de distintos fenómenos, como son las emisiones de dióxido de carbono, como es distintas partículas de gases contaminantes, afectan a la capa delgada del planeta y a la atmósfera, generando un efecto invernadero, es decir, el calentamiento del globo terráqueo parte del hecho de que los rayos del Sol, el Sol que es una estrella, nuestra estrella que se encuentra a 150 millones de kilómetros, lo que implica una unidad astronómica, esta distancia hace que cuando el Sol ingresa la luz, las partículas, los fotones de nuestra estrella ingresan a la atmósfera, nosotros tenemos una capa de atmósfera que genera que ese impacto que tiene con la atmósfera y posteriormente con la superficie de la Tierra, ese calor se encierre entre lo que es la capa de la atmósfera. Si me permiten, aprovecho que tengo acá a nuestro planeta, la capa de la atmósfera llega y en el momento que impacta se encierra el calor gracias a la atmósfera, de manera que podemos siempre tener una temperatura que permite la existencia de la vida, que permite y permitió hace 4.500 millones de años el inicio de la vida en nuestro planeta. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos la capa atmosférica? Pues bueno, pasa lo que pasa, por ejemplo, en la Luna o en otros astros o cuerpos celestes, que entra el rayo de partículas solares, ingresa, pero reflecta, es decir, con un espejo, rebota en la superficie de la Tierra y al rebotar sale completa.
¿Qué sucede? Que cuando vienen las partículas de fotones del Sol, de la luz, del calor, llegan, rebotan y se meten a una especie de caja que los contiene, dentro del planeta, lo que provoca que estemos a una temperatura promedio de 15 grados. Si no tuviéramos nosotros la atmósfera, la situación sería que el planeta pues estaría entre menos 15 y menos 30 grados de manera permanente. Entonces la capa y este encierro de rebote de los fotones y las partículas de luz y calor, el hecho de que se encierren aquí, permite que tengamos la temperatura que hoy tenemos y que tengamos vida orgánica, vida animal, vida vegetal y muchas especies en nuestro planeta. ¿Qué sucede con el calentamiento global o el efecto invernadero? Que con las emisiones de dióxido de carbono, esta capa se va haciendo más densa, se va haciendo más gruesa, entonces hace que el momento de las partículas que llegan y rebotan en la Tierra, algunas que salían antes ya no salen, quedan y se quedan todavía más encerradas. Este rebote de calor que entra y sale, el ideal es que se mantenga a cierta temperatura, pero cuando más partículas de fotones pegan en la superficie de la Tierra y no salen, por eso se le llama calentamiento global, porque se genera un efecto invernadero. ¿Esto qué es? Pues cuando tenemos, por ejemplo, la agricultura protegida, que le ponemos las capas, que le ponemos Un invernadero. el invernadero, literalmente, ahí ponemos las plantas, todo, para que se genere un calor natural, porque ahí el calor, pues es de forma natural, porque está protegido, porque tienen esta capa. Entonces, las emisiones de dióxido de carbono generan que no salga todas las partículas solares, todos los fotones y todo el calor y se encierre más. Y por tanto, con el peligro de que superemos 2 grados extras para el planeta y estos 2 grados adicionales pues generan un cambio climático, un cambio en el clima, un movimiento en la forma en la que los mares, los vientos, los huracanes, las nevadas, el comportamiento en sí del sistema climático de la Tierra se modifique y se altere en perjuicio de cosechas, en perjuicio de la humanidad, generando grandes migraciones, generando sequías, generando hambruna, generando una serie de fenómenos que precisamente provoca el hecho de que cambie el clima. Y esto, bueno, don Mario Molina, efectivamente, como aquí se citaba, él con Neil deGrasse Tyson tenían una frase muy interesante. Hay, como el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no creía en el cambio climático y bueno, pues hay científicos que lo tienen mucho más que demostrado, medido. Decía, lo bueno de la ciencia es que es verdad, creas o no creas, ¿no? A diferencia de las Social. latitudes teológicas o religiosas, la ciencia es verdad, lo creas o no lo creas. Entonces, a partir de esa premisa, nosotros tenemos pues un reto que afrontar como especie humana para poder medir cuáles han sido los efectos del desarrollo de la humanidad, del desarrollo industrial, de la etapa que estamos viviendo en nuestro planeta y de qué manera nosotros hemos influido a que esta capa deje salir menos ese calor y estemos aumentando la temperatura de nuestro planeta gradualmente, de forma que si la aumentamos más de 2 grados, estaríamos en un camino sin retorno, sin reversa, lo que generaría un problema mayúsculo, no solamente en términos de clima, sino en términos económicos, en términos sociales, migratorios, y tendríamos pues todavía más problemas de los que hoy tenemos. Braulio, pues la verdad es que es un poco alarmante, ¿no? Lo que tan solo 2 grados nos pueden hacer, de temperatura nos pueden hacer cambiar esto. Y bien, no, como tú bien dices, es un tema tan actual que este cambio climático, pues
no solamente es una gran amenaza medioambiental, sino es una amenaza para la existencia de los humanos, ¿no? Como tú bien dicho, y bien estás diciendo. Y hemos visto en los últimos años, quizá en una década, quizá menos, como, bueno, pues hay estas catástrofes, desastres naturales, las sequías, como tú decías, eh, pues prolongadas en África, los incendios que cada rato suceden, los huracanes que ahora antes eran 10 12 al año, ahora parece que son 40, ¿no? Este, en fin, el calor, temperaturas de 50, 55 grados de repente en el verano. Entonces, pues me parece que el primer tema que yo te preguntaría, ya nos diste una explicación que nos deja muy claramente cuál es este tema del cambio climático y del calentamiento global, pero si está en riesgo, porque este cambio climático puede convertirse en una apocalipsis climática, está en riesgo la propia existencia o el desarrollo de la humanidad, pues el primer elemento jurídico podría ser la afectación de los derechos humanos de todos los habitantes del mundo, y aunque hay unos gobernantes que no quieren hacerle caso a esto, como tú bien comentabas del expresidente Trump, bueno, pues hay otros también que no le hacen caso. Quizás hasta internamente tuviéramos un tema que comentar al respecto. Más adelante te haría una pregunta con este asunto, pero me parece que hay una afectación, una amenaza directa a los derechos humanos de todos los habitantes de este país. No sé qué piensas al respecto, ya como un aterrizaje de derecho y cambio climático. Efectivamente, esto es mucho más trascendente aún, que incluso si ponemos en el centro al planeta y a la especie humana, esto trasciende aún todavía más que un derecho humano, que ahorita haré una acotación en función de ello. Este antropocentrismo en relación a que todo precisamente gira en torno al ser humano, incluso resultaría ser un sesgo de egoísmo de la humanidad, porque resulta para empezar que en nuestro planeta esto es el único contenedor, este es el único contenedor, no solamente de la vida inteligente y de la vida orgánica, sino también de todo un sistema, un ecosistema vegetal y animal, de todas las especies cuanto existen. Resulta que, para entenderlo con mayor profundidad, el ser humano al día de hoy no tiene una respuesta ni un resultado contundente, científicamente visible y demostrado, de que en la vastedad de nuestra galaxia, de nuestro sistema solar o de 400,000 millones de galaxias tengamos registro de que en otras partes o latitudes del universo exista la vida como tal, no nada más la vida del ser humano. Entonces, ¿qué tan importante y cuál importante será el contenedor, el recipiente en donde se encuentran no solamente la vida del ser humano que tiene derechos, sino también aquellos derechos que le son inherentes y propios a la naturaleza como tal, al no tener registro, que esa es otra discusión, si hay vida o no en otras latitudes del universo, es otro tema, pero de entrada nosotros solo sabemos que aquí hay, y nada más aquí y no en otro lugar. Entonces, ¿qué tan importante será preservar el contenedor, el lugar, el recipiente donde se encuentra depositada toda la vida conocida en el universo? Entonces, esto trasciende más allá de un derecho humano, sino que es un derecho de las especies. Es un derecho que implica la sobrevivencia y la coexistencia de todas las especies en una correlación sistémica que está en el universo, y esto nos plantea reflexiones de orden social, políticas, jurídicas,
que implican desde luego una atención y una regulación. Ahora, el derecho es la respuesta o es una de las respuestas para atender esta problemática, es una parte y desde luego lo es y forma parte de ello, porque al tener nosotros a este contenedor, baste citar que nuestra Constitución explicita de manera clara, y ahí está como derecho humano y derecho fundamental en el texto constitucional, el derecho al medio ambiente, al desarrollo sustentable. Pero aquí tenemos una enorme y una gran confusión. Una cosa es el derecho humano al medio ambiente y otra cosa es también el derecho humano que implica el combate y la prevención del cambio climático. Cuando tuve la oportunidad de ser legislador federal, nos percatamos de un asunto en particular que lo subrayo. Las comisiones, por ejemplo, que atienden en San Lázaro, en el Congreso de la Unión, estos temas, están divididas. Es decir, tú tienes una comisión de medio ambiente y equilibrio ecológico que atiende los temas del medio ambiente y tú tienes una comisión por separado que atiende los temas de cambio climático. Porque el medio ambiente, el derecho al medio ambiente, el derecho humano al medio ambiente, implica nuestro entorno natural y artificial como seres humanos, con el que nos desarrollamos como personas y que nos permite un desarrollo y una calidad de vida. Y que esa calidad de vida no se vea mermado por el deterioro de ese ambiente artificial, que son los elementos, pues el cemento, las estructuras, los puentes, las calles. Ese es medio ambiente. Una cosa es la ecología, que son los elementos naturales, pero el medio ambiente integra a la ecología, es decir, incorpora elementos materiales e incorpora elementos artificiales creados por el hombre. Pero la clasificación de cambio climático no está solamente relacionada con el medio ambiente, sino que se trata única y específicamente de las emisiones de gases que alteran la capa de la atmósfera y que hacen que el planeta se caliente. Entonces, tenemos que no es el mismo tratamiento el que se le tiene que dar al medio ambiente que el tratamiento que se le debe dar al combate y prevención al cambio climático. La Constitución mexicana y las constituciones, particularmente en el mundo, tanto las latinoamericanas como las europeas y la estadounidense, no consagran el concepto de cambio climático y de su prevención. Hablan de medio ambiente, pero hay una cuestión interesante. Cuando el presidente Trump se retira de la Conferencia Nacional para el Combate del Cambio Climático, que es la COP21, el Acuerdo de París, bueno, pues generan distintas reacciones. Interactuamos nosotros en aquella ocasión, en el 2017, con Washington, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y resulta y caemos en un asunto que es verdaderamente singular y especial. Los países, algunos como el nuestro, tenemos como derecho fundamental y derecho humano al medio ambiente. Pero resulta que la Convención Americana de Derechos Humanos no considera al medio ambiente como un derecho humano. No está en el catálogo, no está en el catálogo, no está en la descripción, no está en los casos que implican la protección de los derechos humanos. Entonces, cuando tú quieres acudir a una instancia internacional como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, te dicen, ¿sabes qué? Para la Comisión, el medio ambiente no es un derecho humano. Y no solamente el medio ambiente, sino menos el cambio climático y la prevención y su combate, no está en nuestro catálogo. Si su Constitución lo adoptó como tal, es un asunto expansivo de progresividad que incorporó el concepto. ¿Por qué? Porque existe un temor en cuanto al costo-beneficio
en cuanto a la sustentación empresarial y económica de las grandes corporaciones internacionales, particularmente las estadounidenses y las chinas, en donde si le dan la categoría americana o interamericana o europea de ser un derecho que parte del derecho convencional, es decir, del derecho internacional, entonces podría generar cuestiones que afectaran pues el desarrollo de energía, en la energía con carbón, en la energía con los subproductos del petróleo o el mismo hidrocarburo. Entonces, todavía esta noción anticuada, anquilosada y peligrosa ni siquiera ha logrado llevar el concepto de medio ambiente, ya no digamos de cambio climático, a la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, para el sistema interamericano de derechos humanos, estaríamos muy retrasados porque no estaríamos considerando al medio ambiente como un derecho humano. En materia ya de lo que plasma nuestra Constitución, pues desde luego que ahí está establecido, pero está establecido el medio ambiente. Nosotros presentamos un proyecto. El cambio climático, el concepto de cambio climático no está en la Constitución. No está en la Constitución. ¿Sería una sugerencia tuya que habría que incorporarlo? Totalmente, porque medio ambiente no es necesariamente cambio climático, son dos conceptos distintos. Que es, uno opera con emisiones de gases y otro es precisamente la protección del equilibrio y del entorno del ser humano con elementos naturales y artificiales. ¿Qué podemos déjame hacerte una pregunta, Broly, porque, bueno, en este contexto novedoso para mí, quizá para muchos de las personas que están siguiéndonos, bueno, entonces, ¿son eficaces o no son eficaces las cumbres estas del cambio climático? La de París, por ejemplo, porque, bueno, como tú bien, si son eficaces o no para combatir y prevenir el cambio climático, porque como tú bien dices, fuimos testigos de cómo Trump se hizo a un lado. Pero bueno, por estos argumentos económicos que tú nos acabas de comentar, pues estamos viendo que en México pues, también tenemos un efecto un poco ahí cuestionable con esta reforma energética tan polémica bueno, pues lo que está promoviendo en contra de estas cumbres, de estos tratados internacionales, estar priorizando, querer priorizar los combustibles fósiles que contaminan, que contribuyen pues a que no se dé esta previsión del calentamiento global y pues como si no pasara nada, ¿no? No sé qué piensas en eso, hacia dónde vamos, es realmente alarmante. Esto es muy importante, doctor, por lo siguiente. Estamos frente a una problemática que no es de tipo regional o de naturaleza del Estado en sí. Estamos frente a un problema de orden global. Nosotros, después de la posguerra, y aquí hubo un planteamiento, hay una iniciativa que se presentó, se aprobó en San Lázaro y se aprobó en comisiones en el Senado y se quedó pendiente precisamente porque la frenaron por temas de orden financiero y económico. Pero vamos a lo siguiente. Si Estados Unidos dice yo no estoy de acuerdo con el combate y la prevención y yo retiro las medidas para impulsar energías limpias, para impulsar regulaciones y medidas que permitan que la industria de los Estados Unidos genere protocolos, metodologías, mediciones, revisiones de cómo van disminuyendo sus emisiones de gases de dióxido de carbono y que esto repercute no solamente pues, para Estados Unidos. Lo que hace Estados Unidos le pega a México, le pega a Argentina y le pega a Latinoamérica, Reino Unido. Y, es decir, con que uno falle, entonces la meta de lograr estar, ese fue el COP21 y el protocolo de Kioto, llegar a las emisiones de 1990, de cómo estaba el mundo de emisiones en 1990. Con uno que falle, China y Estados Unidos
pues estamos fuera. Entonces, estamos frente a la presencia de un paradigma social, político y jurídico, de un cambio de razonamiento. Esto se quiere abordar desde una perspectiva del derecho internacional, pero recordemos que el derecho internacional es un derecho entre naciones, internaciones, interestados, que parte del principio de la convencionalidad, del tratado, del contrato, del convenio. Y esta convencionalidad, mientras no la lleves a su armonización y a la incorporación del derecho doméstico de cada estado, mientras tú esa legislación no la adoptes y la hagas vigente en tu país, entonces, como diría Robert Alexis y Lubinstein, nos quedamos en aquello de las constituciones semánticas y los tratados que versan más allá de lo que pudiera ser poesía política. Y ahí, en ese rubro, pues se quedan las cartas de las buenas intenciones. Necesitamos garantías, necesitamos una visión garantista, necesitamos una visión internacional que le ponga dientes a los mecanismos que permiten establecer a los países de manera global instituciones que regulen, midan, revisen y sancionen el hecho de que se emita más allá de lo que se comprometió un país a emitir, y la revisión exhaustiva de sus metas y de sus objetivos. Entonces yo aquí planteo, doctor, lo siguiente en el documento que les haré llegar, quien guste que les hagamos llegar un documento con, de lo que fue este libro, esta tesis, que se llama El planeta como bien jurídico a tutelar. Tenemos que Jeremy Bentham en 1789, después de venir de Hugo Grocio, de Francisco de Vitoria, del derecho de gentes, del Jus Gentium, acuña, como sabemos todos, en su libro An Introduction of Principles and Legislation, el concepto de derecho internacional, international law. ¿Por qué? Porque las estructuras de los estados empiezan a pactar a través de convenios y tratados. Pero estamos al borde de que estos tratados y convenios no están siendo efectivamente, doctor, eficaces. Por lo que requerimos pasar de un derecho que no dependa de la convencionalidad. Yo hablaría del derecho de la globalidad, ya no de un derecho internacional, un derecho entre estados, sino un derecho global que implique normas, que implique sustantivos jurídicos, dispositivos que permitan, independientemente del pacta sunt servanda, tener una eficacia con instituciones sólidas que le den seguimiento a los compromisos que en las COPs, ahora hicimos la COP 26 en meses pasados, que se comprometieron a bajar el uso de combustibles basados en carbón, pero este paradigma del derecho internacional, estamos en retos que implican ya un derecho de la globalidad, no un derecho entre naciones. Y fíjense nada más, después de la posguerra, en 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, los principios de derecho internacional, incluso acogidos en los años 70 en la Constitución mexicana, versan todos con una fijación casi obsesiva al Estado. Los principios que están en el artículo 89, fracción décima de nuestra Constitución, y que replican a los contenidos en la Carta de la ONU, en la Carta de San Francisco, ahí nos dicen, estos principios son la igualdad jurídica de los estados, la no intervención, pues ¿de quién? Pues de los estados. La igualdad jurídica de los estados, pues ya la comentamos. La lucha por la paz y la seguridad internacionales, ¿entre quién? Entre los estados. La cooperación internacional entre los estados. Tenemos, si se fijan en los primeros 7 principios, todo gira alrededor del Estado y de los estados y de los estados y de los estados.
Incorpora posteriormente nuestra Constitución un principio adicional que es la protección y promoción de los derechos humanos, como 8º principio de política exterior de México. Esta es la primera vez que la Constitución, como política exterior, incorpora al ser humano como centro de las decisiones, no al Estado. Pero todo el antecedente deriva de puros principios que giran en torno al Estado. Me parece que tendríamos que transitar a un 9º principio que implicara precisamente la lucha por el combate y la prevención al cambio climático y aquellos aspectos de naturaleza global que requieren instituciones globales para enfrentar problemas globales. Permítanme ustedes la expresión, pero traemos un verdadero desorden abrumador en el tema del COVID, porque no tenemos una institución global, o más o menos está ya de adorno la OMS, diciéndonos que un día es grave una cosa y que no es grave la otra, pero las políticas y el desorden que existe en cómo enfrentar esta pandemia nos habla precisamente de que ya la manera de relacionar países como sujetos de derecho internacional individuales está rebasada. Entonces, el derecho internacional está rebasado. Requerimos instituciones de naturaleza global que permitan fijar protocolos, conductas, métodos, revisiones, parámetros, lineamientos, directivas que homologuen las maneras en las que la humanidad y los estados se tienen que comportar frente a fenómenos que generan una afectación a la humanidad en términos globales. Porque si no, unos van por la izquierda, otros van por la derecha, otros van por la ideología, otros van por la ciencia, y ahí nos vamos enfrentando todos sin un planteamiento. Lo mismo pasa Oye, con el... Braulio, déjame tomar una pausa para hacerte una pregunta interesante ahorita que platicabas ya de lo del COVID. Bueno, sí, es muy, verdaderamente muy importante esto que comentas, cómo esta pandemia que nos agarró desprevenidos a todos en el mundo y que ha demostrado que no estábamos preparados, no obstante los avances de la tecnología, de las buenas intenciones de Naciones Unidas, en fin, para enfrentar este fenómeno. Y ahora, pues, la OMS pues, da bandazos, Trump amenazó varias veces con salirse, le suspendió el presupuesto que tienen que dar estos países económicamente poderosos, pues sí, hay cosas que pensar. Y para un fenómeno como el cambio climático, que es tan más alarmante, más delicado que una pandemia como estamos viviendo, pues parece que no hay instituciones internacionales y nacionales. Y aquí Isabel Lobando hace una reflexión, pregunta, que bueno, es interesante. Te pide tu punto de vista. ¿Será que el COVID-19 es un producto de este cambio climático? Digo, Pues es difícil saberlo, pero bueno, está ya, interesante la pregunta, ¿no? sin duda, bueno, ya el COVID-19 es parte de la fenomenología existente que la ciencia ya identifica en mutaciones, en la biología, en el ámbito de lo biológico, ¿no? De las cuestiones que el ser humano pues ha ido generando en su interacción humano-humano, en la interacción entre el mundo vegetal, el mundo animal, y que nos ha provocado pues, en la historia de la humanidad distintos virus que son incompatibles con el funcionamiento de nuestro organismo. Me parece que los cambios de clima en el mundo están afectando cosechas, están afectando alimentos, están afectando, bueno, ya hasta el vino que nos gusta tanto a muchos, el buen vino tinto, ya hasta los grandes viñedos de Rioja, de Napa, en México, de Valle de Guadalupe, de distintas latitudes del mundo, pues ya el vino
o las tierras ya ni siquiera sabe igual porque ya el clima cambió, ya es más frío, ya es más caliente. Ahora vayámonos a temas ya de seguridad alimenticia o seguridad alimentaria. Entonces, todo eso impacta sin duda en el consumo humano y pues ya serán los biólogos quienes determinen, pues en un futuro quizás todavía lejano, cuál fue la razón y si este mito del murciélago es verídico o realmente es algo genéticamente compuesto por la propia humanidad. Son de los grandes misterios, sin dudas. Sabemos que ahí está, pero no sabemos cómo surgió ni de dónde vino. Oye, Braulio, antes de que se me pase, en el ofrecimiento gentil que hiciste en relación con tu tesis, tus trabajos, algunas personas del auditorio, el doctor Flavio Galván Rivera, Alfredo Burrola, en fin, preguntan cómo conseguir este material, si hay algún correo, si hay alguna forma que... Si me envían un correo, que ahorita se los proporciono, con mucho gusto, sin ningún problema yo puedo hacérselos llegar, se los puedo enviar. Nosotros lo presentamos precisamente en el 2017, todavía con don Mario Molina. Este trabajo nos acompañó a dictar una conferencia en torno a este trabajo que combinaba la ciencia jurídica con la ciencia, la química, la biología y el clima y el planeta. Entonces fue un ejercicio multidisciplinario que nos permitió que nos editaran y nos publicaran bastante, y tengo todavía muchos ejemplares que con gusto se los puedo hacer llegar. Me pueden enviar al correo braulioguerra72@gmail.com. Quien tenga el interés, con muchísimo gusto yo les puedo hacer llegar. Algunos nos coordinamos y vemos la manera de que transite y que les pueda llegar el documento. ¿Nos quieres repetir, por favor, el correo? Y es braulioguerra72@gmail.com. Bien, pues nos has dado un panorama muy, muy completo de este gravísimo fenómeno. Yo te preguntaría de una manera muy, pues, muy rápida, coloquial, dinos 4 puntos, 4 pasos a nivel local, a nivel nacional, para fortalecer el combate y prevención al cambio climático. Nos has dado un panorama muy amplio, pero así concretamente, ¿qué propondrías si mañana te nombramos secretario del Medio Ambiente o creamos la Secretaría de Combate al Cambio y Prevención del Cambio Climático en México? Que estamos todavía lejos de eso, no nos acercamos a los puntos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas porque pues apenas estábamos llegando a las energías limpias a unos porcentajes mínimos que nos exige la Agenda 2030, y de repente pues ahí tenemos ya una reforma, una iniciativa de reforma constitucional en materia energética que nos da un salto para atrás. Que me gustaría que después de esta primera respuesta nos platicaras tu punto de vista sobre este último tema que te planteo. Sí, para abrir pista, hago una reflexión interesante y de ahí partimos, digamos, a las ideas prácticas que no son de un servidor, que, pues, de gente de ciencia que sabe cuáles son los pasos, los caminos para empezar a trabajar en este tema, como diría Ronald Dworkin, en serio, con los derechos en serio, de manera seria. Veamos este fenómeno que es muy interesante. Nosotros como juristas, cuando abordamos, por ejemplo, la materia penal, le damos tutela, hablamos del bien jurídico a tutelar. Una sociedad, diría John Rawls, parte de una vara, de un termómetro que identifica y nos permite ubicar cuáles son las cosas o cuáles son los aspectos que le son más importantes a una comunidad, a una sociedad. Entonces, la forma en la que nosotros protegemos esos valores, esos principios o esos bienes es o están reflejados como un espejo en lo que nosotros denominamos Código Penal.
en los códigos penales, y sin pretender criminalizar el tema, porque este no es el objetivo. El objetivo no es la criminalización del asunto, es la reflexión de los bienes jurídicos que tutela el ser humano y el peso que le da a cada uno. Si nosotros vamos en materia de los bienes que tutelamos, como la libertad, como el honor, como el patrimonio, como el orden público, como la integridad sexual, vemos que depende el valor que nosotros le damos a ese bien, es el grado de reprochabilidad que tiene el Estado en la pena suscrita por el legislador. Cuando hablamos de la vida, nosotros, de la vida humana, el bien jurídico a tutelar por excelencia, estamos hablando de penalidades, como ustedes saben, que rayan los 50 años. Ese es cuando se violenta la vida, se le priva de la vida a alguien, estamos nosotros en el borde del tope de lo que debería ser el bien jurídico a tutelar por excelencia. No obstante, tenemos legislación en materia de secuestro que habla ya de 40 a 70 años, por lo que en México estamos tutelando más la libertad que la vida. Ese es un debate interesante. Pero si nos vamos al patrimonio, un robo, pues estamos hablando, un fraude, estamos hablando de 10, de 15 años, bueno, ya dependiendo de la entidad federativa. Si hablamos de la integridad sexual, bueno, trasladémonos a la importancia que tiene el planeta. El único recipiente que contiene toda la vida existente en el universo conocida. Cuando nos vamos al bien jurídico a tutelar del planeta o del medio ambiente, encontramos penalidades de 2 años, de 3 años, de 5. Insisto, no, la intención no es criminalizar, la intención es poner en la balanza el peso que le estamos dando a la protección de nuestro contenedor, no del ser humano, de todas las especies. Entonces, el Código Penal mexicano, las disposiciones penales estadounidenses, europeas, de casi todo el mundo, tienen en la escala de importancia de tutela al medio ambiente en el punto más bajo. En un entendimiento de que desde una perspectiva kelseniana el derecho debería ser acompañada por un castigo o por una sanción, o en una visión como Jeremy Bentham del utilitarismo, de que la sociedad y la gente no se mueve si no es en función de un castigo, de un premio, de una sanción o de un estímulo. Entonces, nuestro reflejo en ese espejo del Código Penal, de lo que es importante para la sociedad, no está bien dimensionado, no está en la temperatura correcta. ¿Qué necesitamos? Transitar a instituciones de naturaleza judicial más que legislativa, que permitan establecer dientes, resoluciones jurídicas que sean vinculatorias y que partan del incumplimiento de la industria en el mundo o en cada país que no cumple con los estándares de mitigación de las emisiones de dióxido de carbono. Es decir, si hay una ley general de cambio climático, hay normas oficiales, hay normas privadas, está la norma 14.080 que habla de cuáles son los estándares de relevancia, consistencia, compatibilidad, costo-beneficio, que permiten a las empresas ir tomando medidas para contaminar menos. Entonces, si esto afecta a todos, no basta con que hagamos más leyes o más reformas a una ley general de cambio climático que tiene desde el 2002, sino que necesitamos pasar del positivismo jurídico y del naturalismo quizá al realismo jurídico como es entendido. Es decir, el derecho es aquel que el juez otorga o niega, es decir, the judge made law. Entonces, si no tienes instituciones judiciales sólidas que resuelvan de manera vinculatoria todo aquello que transgrede los lineamientos, parámetros y compromisos que México tiene y que el mundo tiene para poder enfrentar
estos problemas. Yo sí creo que esta visión del utilitarismo, del estímulo y de la sanción, si quedan fuera del juego, entonces la actitud y la conducta humana del ciudadano no se mueve hacia ningún lugar. Entonces, una visión, como diría Ferrajoli, menos enunciativa, como diría Lubitsch, que no sean constituciones o leyes semánticas, sino que tengan dientes, que tengan instrumentos, que sean pinzas, que logren, como nuestro juicio de garantías, como el juicio de amparo, que permiten y logran que se cristalicen y se materialicen los derechos de los ciudadanos, que si no existiera este instrumento que es el amparo, entonces estaríamos en el desamparo absoluto en función de cualquier derecho escrito y legislado por cualquier Cámara de Diputados o de Senadores. Raúl, pues qué interesante todos estos conceptos y estas reflexiones que nos acabas de compartir. La verdad es que te felicito y te agradezco que nos des el panorama tan amplio. La verdad es que yo no lo había, pues nunca pensado de esa manera, pero tienes razón, tenemos un bien jurídico humano tutelado tan importante como que es la propia subsistencia del humano, de todos, del beneficio colectivo, y somos los que tenemos, pues, en la parte más baja de la escala de la sanción, de la pena, ¿no? La verdad es que, pues sí podría ser una medida, aunque pues con mayores penas ya ves que se aumentan las penas y no resolvemos ni los homicidios, ni... Tampoco resuelve nada, sí. Pero bueno, pero es interesante. Yo creo que aquí habría un fenómeno también, no sé si compartes, no solamente a nivel local, nacional, sino mundial, es el fenómeno de la educación, es un tema de educación también, Es un que, tema, ¿no? que la Y gente no se concientiza, ¿no? he caído, doctor, en la cuenta de algo. Nosotros creemos, a mí me ha tocado ser legislador y ahora me ha tocado ser juez. He estado en los dos lados. Y a veces uno quiere con las leyes y con las normas que son fundamentales de luego y que podemos decirlo nosotros como abogados, como juristas, como profesionistas del derecho, pero hay que invertir efectivamente, doctor, en ciencia y en educación. En ciencia, ¿por qué? Porque las nuevas tecnologías son las que a veces superan la realidad jurídica que se encuentre plasmada en cualquier ley o constitución. Les voy a poner un ejemplo final. Yo recuerdo todo este flagelo, que me voy a salir totalmente de tema, este flagelo que lo fue la piratería, si se acuerdan, todos los mercados y tianguis llenos de películas y de CDs que violentaban los derechos de autor y el plagio de muchísimo artista y creador del país. Entonces, esta compra indiscriminada en un precio mucho más barato y estas copias falsas, apócrifas de películas, de música, en la ley y en el derecho penal no encontraron la respuesta, no la encontraron. Por más leyes y por más delitos y por más aumento de penas y por más letreritos al principio de la advertencia que nos ponían, no lo resolvió la tecnología, lo resolvió la ciencia. Hoy al tener acceso a una plataforma como Netflix, como Amazon, como Spotify, todo lo que es el desarrollo tecnológico, pues ha hecho que todos quienes gustaban de ir a un tianguis a comprar sus películas, pues ya por 100 pesos puedan acceder a la cantidad de películas que quieran en una plataforma digitalizada, en donde la tecnología y el mundo digital vino no fue el derecho penal, ni fue el tipo penal, ni fue la ciencia, la tecnología y el desarrollo lo que hizo que la conducta humana virara de comprar películas piratas y música pirata a mejor pagar 100 pesos y tener cientos, decenas de películas y contenidos. Entonces, hay muchos temas que le queremos entrar precisamente desde esta otra óptica, pero la sola inversión en tecnología, en desarrollo, en avances, en creatividad, en innovación por parte de los jóvenes, de los estudiantes, de los universitarios, nos podrían sacar de muchos problemas
que hoy los queremos forzosamente solucionar con leyes y más leyes y más leyes, y que nos emprobleman a veces y nos enredan más. Braulio, pues mira, ya llegamos a la parte final del programa. La verdad es que te agradezco mucho. Te voy a pedir que más adelante tengamos otro programa. Nos diste un entorno muy interesante, muy importante, general de este fenómeno, pero la verdad es que nos quedamos con muchos temas en el tintero, más aterrizados sobre todo a temas que son más locales, que tienen que ver con energías limpias, que tienen que ver con, con la nueva filosofía política del gobierno de los Estados Unidos, que es tan, como tú bien lo decías, tan importante y tan influyente en el desarrollo económico y en estas materias de toda América Latina, si no es que de todo el mundo. Y la verdad es que sí nos quedamos con muchas inquietudes por conocer. Así es que, bueno, pues te pediría si muy brevemente hicieras una reflexión final para despedir el programa, adelantándome un poco mi gratitud por habernos cerrado de manera tan grata el año en estas transmisiones de las entrevistas de Foro Jurídico con un tema tan importante, tan delicado y de la manera tan brillante que lo has expuesto y tan documentada. Entonces, ¿alguna reflexión final, Braulio? Muchas gracias, doctor. Primero, pues agradecer a todos, a todas la oportunidad de interactuar, de esta charla que me permitieron exponer, ser conscientes en este fin de año que desde luego todas nuestras familias, nuestras individualidades, queremos pues ya se terminen las calamidades que nos están abrumando y rodeando día con día, y estamos en un momento paradigmático, no solamente de México, del mundo, y yo creo que la conciencia colectiva, la de todos, nos permite ir más allá de la cotidianidad, sino tener espacios y momentos después de los días laborales y del trajín diario, de reflexiones más profundas en función pues, de la viabilidad no solamente a corto plazo de nosotros mismos, sino de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las próximas generaciones. Por ello, este tipo de temas, invitarlos a todos a que profundicemos, a que analicemos y reflexionemos más, toda vez que muchas veces incluso el mundo del derecho nos combina más al litigio cotidiano y diario de las materias más prácticas y más allegadas al mundo en el que nos movemos día con día, pero tenemos retos a largo plazo y a mediano plazo que nos combinan y que nos permitirían hoy, con esta conciencia colectiva, llegar a conclusiones que nos hereden y nos permitan heredarles un mundo mejor a las próximas generaciones. Agradecerles mucho la atención que me brindaron a este tema y desearles felices fiestas. Gracias, Braulio. Pues hay muchas felicitaciones aquí. Retomo la del doctor Flavio Galván Rivera, que te Gracias. felicita. Muchas gracias también porque felicita a Foro Jurídico por auspiciar estos importantes eventos de gente con temas y de gente tan calificada como lo eres tú, Braulio, de Gracias. verdad, una excelente oposición. Saludos de tu paisano, el maestro Luis Lozano, también desde Querétaro, te Gran saluda. abrazo. Muy Y amable. tenemos muchos Gracias. saludos y yo quisiera, pues, Angélica Lanís, de Facebook también nos están dando aquí muchas felicitaciones. Y bueno, yo quisiera nada más despedirme de este programa, comentándole a todo nuestro auditorio, pues que esta es la última transmisión de este año. Hemos estado todo el año prácticamente ininterrumpidamente cada jueves llevando este tipo de charlas, de entrevistas que nos nutren a todos, que nos concientizan y que es parte de la difusión de la cultura jurídica y jurisdiccional. De tal suerte que agradezco la presencia en estos programas con esta modalidad que nos impuso la pandemia, que es lo digital, ya llegó para quedarse, que nos han acompañado no solamente hoy, sino todo el año. Agradezco también a todos los amigos y amigas que nos han venido siguiendo el día de hoy, todo el año a través de Facebook Live, y de verdad que
nos sentimos muy honrados por la confianza y por la presencia siempre constante de los amigos que nos han seguido siempre desde Puebla, desde Jalisco, desde Michoacán, desde Veracruz, en fin, desde muchas partes, desde Querétaro, desde muchas partes del país. Y no me resta más que, bueno, iniciaremos nuevamente el primer jueves de enero, ya con esto nos despedimos y quisiera decirles que pues es el momento de desearles a todos que pasen unas fiestas navideñas, unas fiestas de fin de año, con cordialidad, en compañía de toda su familia, que haya mucha paz, mucha salud, prosperidad, que estemos tranquilos y que tengamos un año nuevo 2022 llenos de esperanzas, de sueños que tenemos que cumplir y desde luego de mucha salud y de tranquilidad, particularmente en esta etapa tan difícil que ha sido para todos, no solamente para los mexicanos, la pandemia que nos ha llevado por, pues por caminos nuevos e insospechados, pero que también nos ha dejado enseñanzas, ¿no? Así es que muchas gracias, Braulio Guerra, te felicito, te deseo el mayor de los éxitos en esta función que ahora tienes como juzgador, ya tienes prácticamente experiencia en los tres órdenes de gobierno, en el legislativo, en el ejecutivo y ahora en el judicial. Qué bueno por el pueblo de Querétaro que tiene funcionarios de tu nivel, de tu calidad. Que muchas gracias a todos. Les mando un abrazo afectuoso de Año Nuevo, de Navidad y que lo compartan con sus familias. Buenas noches y muchas gracias. Hasta la Buenas próxima. noches a todos.